¿Aló? ¿Aló? Bien, hola, vamos a dar inicio a la última mesa del encuentro, el 10º encuentro de Historia del Arte en Chile, Arte y Naturaleza. En esta mesa participan Mara Santibáñez, que es artista visual y académica con larga trayectoria en ambos ámbitos. Actualmente también es académica del Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha, es licenciada en Artes, en Formación en Artes Plásticas y magíster en Artes Visuales por la Universidad de Chile. Janet Schopp, Frankfurt am Main, nació en Frankfurt, nació en el exilio. Es artista visual y profesor universitario, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Arcis, magíster en Arte, Convención en Artes Visuales por la Universidad de Chile y doctor en Filosofía, Convención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile también. Ha expuesto sus obras desde 1999 en Chile y en el extranjero. Y María Elena Muñoz, académica del área de Historia del Arte del Departamento de Teoría de las Artes, doctora en Filosofía, Convención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile. Trabaja en la relación arte-modernidad en el arte chileno y europeo, y particularmente en relación con el paisaje. Es autora de Atisbos de una experiencia, la pintura de la vida moderna en Chile, de 2014, y Acerca de paisajes, notas sobre pintura y arte chileno, de 2021. Va a comenzar María Elena. Gracias. Bueno, gracias a todos y todas por atender y por el interés que han demostrado en este encuentro. ¿Se escucha bien? Todo paisaje es justo. Esta afirmación debería ser en realidad bastante obvia. Incumbe al paisaje como porción del mundo natural, así como la representación o resignificación artística de la naturaleza. Resulta evidente afirmar el carácter postnatural del paisaje, luego que después de décadas de estudio y reflexión se ha cristalizado la idea de que el paisaje es un constructo, un término invocado para evitar su identificación con una realidad física ajena a la agencia humana. Por otro lado, desde la teorización estética también se viene insistiendo sobre el carácter artificial del paisaje, el cual estaría ya presente en la mirada que lo percibe y reconoce, y desde luego en su traducción en pintura u otra forma de artificio. Si a eso sumamos la idea, compartida por muchos, de que el paisaje en el contexto occidental no existió siempre, sino a partir de ciertas coordenadas históricas y culturales, entonces nada natural hay en el paisaje. No obstante, sin naturaleza no hay paisaje. El paisaje, como dice sintética pero elocuentemente Michel Jacob, comillas, es el resultado altamente artificial, no natural, de una cultura que redefine constantemente su relación con la naturaleza. Cierre de comillas. Arte y naturaleza han estado vinculados de muchas maneras. El histórico ejercicio de la mímesis implicó la participación de la naturaleza como fuente, como motivo, como modelo, como la gran maestra. Pero a todas luces, la dependencia más íntima se ha desarrollado en el género del paisaje. Es el paisaje el que se puede definir como un medio de intercambio entre lo humano y lo natural. El género que brota en el siglo XVIII europeo, junto al desarrollo de la jardinería y la poesía de la naturaleza, junto con la teoría del gusto y las reflexiones en torno a lo bello, lo pintoresco y lo sublime, alcanza su cenit junto a la marcha de la modernidad industrial
la emergencia del capitalismo y el apogeo colonialista. Se desarrolla, por tanto, en paralelo al momento en que el medio ambiente empieza a resentir los efectos nocivos de la acción humana asociada a dichos procesos. Su florecimiento en el siglo XIX coincidió con una serie de movimientos que activaron la transformación del mapa geopolítico a nivel planetario. Con la fiebre del paisaje también coincidieron las exploraciones científicas que buscaban reconocer la naturaleza virgen de los nuevos mundos y los cronistas y pintores viajeros que buscaban conocer la naturaleza de parte de los cronistas y pintores viajeros dispuestos a captar desde su mirada europea y en ocasiones colonialista la fisonomía ignota y el carácter de los pueblos. En ocasiones, esto pudo implicar el reconocer en las tierras ajenas los caracteres de la propia. El concepto paisaje es altamente elusivo, pero lo que sí se puede decir es que hay paisaje allí donde hay un encuentro entre arte y naturaleza, cuando aquello que reconocemos como parte del medio ambiente es traído a la presencia de alguna forma. La noción de naturaleza se ha puesto hoy bajo sospecha, cuestionada como concepto antropocéntrico que marca su oposición respecto de la cultura. Pero sobre todo lo que se ha puesto en duda es el carácter normativo que conlleva lo natural como valor, como esencia, como autoridad. El término postnatural apareció hacia fines del siglo pasado en la agenda de las ciencias naturales, sociales y humanas para nombrar fenómenos que ponen en duda la premisa según la cual la naturaleza es una entidad independiente de la acción humana. Se ha extendido ya no solo para nombrar casos excepcionales, sino para pensar el permanente y necesario entretejido entre lo humano y lo natural. Lo postnatural se inscribe dentro de la crítica a la mirada dicotómica que la modernidad, en tanto proyecto de desarrollo y explotación del medio ambiente, habría puesto sobre el mundo y desde luego se emparenta con conceptos como la naturocultura y otras formas de desafiar al mal llamado antropoceno. Lo postnatural es de interés de diversas áreas del saber, también lo es del arte contemporáneo. Sin necesidad de pensar en experimentaciones extremas, lo postnatural queda en evidencia cada vez que hemos visto árboles, rocas, tierra, arena, conchas de moluscos y variados materiales terrestres, pero también agua, fuego y otros elementos encerrados en espacios consagrados a exhibiciones artísticas. Se reconoce más explícitamente en las intervenciones in situ que arcanizan la naturaleza modificándola, esto es, dándola a pensar como arte. Después de la pérdida de interés por el paisaje asociado con la ascensión de las vanguardias, el siglo XX fue testigo en su segunda mitad de nuevas formas de explorar su vínculo intransable con la naturaleza. Así como la pintura de paisajes emergió en Europa en el mismo espacio en que irrumpe la revolución industrial, esta nueva versión del paisaje coincide con el surgimiento de una conciencia ecológica en tiempos de crisis planetaria de la era postindustrial. El paisaje no está agotado. Las manifestaciones contemporáneas del paisaje, que se han ampliado más allá de la pintura y la fotografía, constituyen lo que se podría llamar el campo expandido del paisaje, siempre y cuando partamos de la base que el paisaje no se define solo como representación y tampoco en dependencia a un medio específico. De una manera obscenamente general, se podría decir que esta segunda ola del paisaje pone en práctica una clara conciencia sobre la implicación arte-naturaleza. Dado el contexto de la crisis socioambiental, las prácticas contemporáneas lidian repetidamente con las condiciones y los efectos de la colonización económica y política de la naturaleza y sus habitantes. Pero también es posible reconocer, muy generalmente, un interés renovado no solo por revelar la fuerza transformadora de la naturaleza, sino por articular el arte en complicidad con ella. Frecuentemente la naturaleza es convocada en su forma de natura naturans, de modo que participa como agente del arte, como una fuerza mutante que se conjuga y superpone a su propia transformación por parte de la cultura. Ahora me voy a poner decimonónica. Si bien es fácilmente identificable la postnaturalidad en el paisaje expandido, quisiera plantear ahora
que antes de eso el arte ya ha ejercido esta articulación post-natural antidicotómica. Y lo he hecho precisamente con el paisaje, un medio que no solo es consciente, sino que hace consciente la no naturalidad de eso que acostumbramos a llamar naturaleza. Esta inherente vinculación, este entramado arte-naturaleza, es la condición de posibilidad del paisaje. No solo es en sí mismo una operación de artificio, sino que ha obrado históricamente como una forma de denunciar la condición post-natura de la naturaleza. En este sentido, se podría decir que el paisaje es una categoría que contraviene la antigua distinción entre physis y techne, porque si bien se define por su relación con la naturaleza y sus elementos, la mera operación humana de reconocer un cierto paraje como paisaje ya es algo cultural, porque reconocer un paisaje es lo opuesto a percibir la naturaleza como algo mecánico, es observar que la naturaleza es algo con lo que se establece una conexión activa. Desde que, especialmente en Inglaterra, los artistas salieron de la ciudad para explorar los territorios en busca de la vista pintoresca, los paisajes empezaron a dar cuenta de la imposibilidad de mostrar estas vistas incontaminadas del escenario natural. Así se encontraron con senderos, con piños de ovejas y otros efectos de la domesticación y la agricultura, pero más espectacularmente se encontraron con ruinas de observatorios y monumentos funerarios de tiempos precristianos y con abadías y castillos abandonados a los efectos de la entropía. El pasado no se reconstruye en el paisaje como podría intentarlo una pintura de historia, sino que se monta como fragmento sobre o entre la contemporaneidad. Mucho antes de que el land art explorara en el paisaje terrestre y cósmico la superposición de los tiempos geológicos e históricos, la pintura de paisaje evocó la figura del tiempo trasladado, autorizando una experiencia de encuentro entre presente y pasado. Y hablando de experiencia, durante el siglo XIX, el paisaje consagró a la naturaleza como motivo absoluto de la representación y gracias a su emancipación narrativa alcanzó la posibilidad abierta para la modernización del lenguaje pictórico, cuyas cumbres se revelaron en el impresionismo y el postimpresionismo. Esta modernización no implicó, como a veces se insiste, un abandono de la naturaleza en virtud de la forma pura, sino una experimentación que implicaba dar cuenta de una manera propiamente pictórica de la experiencia con la naturaleza. Nunca es un pretexto la naturaleza en la pintura del paisaje. Sin ella no habría experiencia alguna que traducir. Lo que se pinta es lo que se vive frente o dentro de ella, no solo con los ojos, sino con todos los órganos sensoriales del cuerpo, que es parte también de nuestra naturaleza. Eso es lo que sugería Cézanne cuando quería pintar el olor de los pinos, el aroma de los valles, cuando hablaba de que el paisaje es traducción pictórica de las sensaciones, esas que solo fluyen estando frente al motivo, frente a la naturaleza. Chile es un país de paisajes, dicen, de poetas también dicen. Estimulada al principio por la presencia de los viajeros y cronistas que lavaban nuestro suelo y muy especialmente nuestro clima, floreció durante el siglo XIX una prolífica pintura de paisajes. Este desarrollo se produjo en paralelo al proceso de construcción de la República y la configuración de una nacionalidad, y contribuyó, junto con la cartografía y la ilustración topográfica, a la creación de un imaginario capaz de simbolizar el carácter de país en construcción. En las ilustraciones paisajísticas de la primera mitad del siglo XIX se puso en obra una carga ideológica destinada a definir un espacio común y a una topografía extraordinaria con sellos de una nación emergente con aspiraciones civilizatorias de puño ilustrado. Un espacio mezquino en referencias tanto coloniales como indígenas
así como de naturaleza de narrativas históricas, el territorio aparecía como una especie de página en blanco. La cordillera, la frontera natural, la muralla de granito, la misma a través de la cual se habían desplazado los libertadores, y que había sido foco de interés de naturalistas, geógrafos y artistas viajeros, devino un hito de nuestro territorio y símbolo de la fortaleza de la nación, expresada en cantos, ilustraciones y algo más tarde en pinturas. Por un tiempo, estas se concentraron en vistas del Valle Central, donde la tierra fértil se alajaba con la montaña nevada o donde los altos y escarpados montes revelaban la imponencia de una soberbia geografía. La montaña es el gran ícono, pero se pueden mencionar otras maneras en que la cultura se tramó con la naturaleza en la pintura de paisajes. Y es que previos a ser pintados, los lugares mismos ya habían tenido modificaciones postnaturales. En las imágenes, grabados o pinturas del siglo XIX, se puede observar la existencia de un escenario rural previamente modificado por la imposición de especies exóticas. Curiosamente, estas no fueron introducidas durante la era colonial por los dominadores españoles, sino que fueron importadas por la élite criolla en la época de la construcción de la República. Encinas, olmos, castaños y plátanos orientales fueron requeridos para emular la vegetación de los países civilizados. Santiago y sus cercanías modificaron su fisonomía con especies traídas del viejo continente que reemplazaron a los nativos espinos y algarrobos. Los campos, a su vez, recibieron sotos oriundos de Europa, particularmente álamos. Esto sugiere que el paisaje, antes de ya de ser pintado, contenía la ideología ilustrada de los hacedores de la República, que querían imponer y desplegar una imagen de civilización a través de la flora y las especies arbóreas. Esto tiene un ejemplo distintivo en la construcción de parques, esto es, jardines públicos, donde se despliega el anhelo civilizatorio consumo loado. La pintura de paisaje privilegiaron la zona central, la zona más fértil. Junto con esto, hay otro aspecto en que la pintura de paisajes podría trasuntar a la cultura, sus deseos y sus convicciones. El inconsciente de la pintura chilena reconoce y proyecta sobre la tela el clima templado mediterráneo, el clima que se divide en estaciones, con marcadas características. El, comillas, bello cielo de Chile, la serenidad de su atmósfera, decía Ciccarelli cuando comparaba esta tierra con Atenas. Comillas, el aroma de los bosques, ese clima que es como del norte de Italia, decía Amélie Graham cuando recorría el trayecto entre Valparaíso y Santiago. Son ejemplos de voces europeas que acreditaban la maravillosa naturaleza chilena, su atmósfera, su olor, comparándola con la del viejo mundo. Hacia fines de siglo, la Constitución Climática de Chile empezó a jugar en favor de una identidad nacional de país, un país determinado al progreso, ya que estaba ubicado suficientemente lejos de los climas tropicales que, según se creía, incitaban los vicios de la barbarie. Representar variaciones atmosféricas y meteorológicas, explorando las posibilidades del lenguaje pictórico, resultó productivo para actualizar la experiencia del paisaje. Transmitir sensaciones de frío, de calor, los aromas. ¿Qué es lo que se vive al sentir el viento o al estar envuelto o envuelta en la luz del crepúsculo? Representar la contingencia climática, además de las variaciones estacionales, es hacer presente la experiencia con y en el medio natural. Sin dejar de ser una fortaleza simbólica, la cordillera de los Andes, vista desde distintos ángulos, es también ese lugar donde el blanco invernal se dé su turno a las tonalidades de tierras azules y violetas de verano, y a veces difuminada como si fuera un velo pronto a desaparecer, olvidando que es un robusto macizo. O donde el empaste blanco y rosa emplaza la consistencia de las nubes, o donde las costras ocres y doradas configuran una ala otoñal y unas rítmicas pinceladas verdosas equivalen a un pastizal. Independiente a que
sirva o no a intereses ideológicos o discursivos, el paisaje realizado por notables artistas chilenos finiseculares se puede ver como una expresión de un entramado cultura-naturaleza, en el sentido concreto en que las estrategias, procedimientos propios de la pintura introducen una suerte de eco de lo que la naturaleza ofrece a la vista y demás sentidos. Luces, sombras, texturas, formas, opacidades y transparencias se transmitieron a través del despliegue ejemplar de la mancha. Manchas que equivalen, buscando proponer un paralelo, no un sustituto a la naturaleza. Saber adentrarse en la naturaleza y pintar desde la experiencia del lugar es lo que permite a los artistas desviarse de las fórmulas y convenciones. Este desvío condujo a un tipo de pintura de paisaje eficazmente evocadora de la tierra, del aire, del agua, del frío del país. Así también una porción respetable de la pintura chilena pudo desviarse del paradigma romántico importado y del cliché pintoresco animado por el turismo para traducir con justeza la experiencia de esa naturaleza familiar. Apartándome de ese periodo fecundo y recurriendo otra vez a generalidades, no puedo dejar de mencionar que la actualidad nos ha proporcionado una nueva pintura de paisajes críticos, contemporáneos, que se conjugan con escenarios postindustriales, postnaturales. Pero de eso habrá que hablar en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, María Elena. ¿Demian? Te